Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Estamos viendo un poquito largo, comprendo, pero de nuevo les repito que esta es una historia que uno tiene que entenderla para poder llegar al Holocausto y ver la situación que se desarrolla en el Holocausto. Pero ya nos estamos acercando. Estamos dentro de poco, 2 o 3 más de esto y ya terminamos lo que es la historia y entramos entonces en Hitler. ¿Quién era Hitler? ¿Qué fue lo que sucedió? Primera Guerra Mundial, todas esas cosas tan interesantes. Y lo bueno que esto tiene, como yo le decía al grupo que me ayuda y me apoya en esto, es que esto queda para un futuro. O sea que es algo que cualquier persona puede entrar y ver la historia y estudiar la historia. Otra cosa, si ustedes tienen hijos, enséñenle a sus hijos. Esto es una buena manera de aprender historia. Recuérdense, a los muchachos por lo regular no les gusta estudiar. Es una tremenda aburrimiento ponerse a estudiar a los muchachos, pero quizás con esto hasta les sea más fácil el estudio. Así que grupo a grupo, poco a poco, van tomando los diferentes videos y buscando qué parte quieren estudiar. Preséntenlo a sus hijos, que sus hijos aprendan. Esto para que el pueblo aprenda. Todos aquellos que nos escuchan, aprendan y le enseñen a sus hijos. Así es que entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar con la Niña La Pinta y la Santa María. El famoso Cristóbal Colón. ¿Qué sucedió con Cristóbal Colón? Bueno, es muy fácil. Cristóbal ya se había hablado de que los judíos tenían que salir de España. Los van a sacar. No queda un judío en España. Entonces Cristóbal Colón va a la reina, habla con ella, hace negociaciones con ella. Pero resulta que en el momento que estaban haciendo negociaciones y deciden entonces quizás dejar a los judíos en vez de expulsarlos, que se queden cierta cantidad de dinero. Usted sabe cómo son las negociaciones. El Torquemada, el confesor de la reina Isabela de Castilla, estaba afuera escuchando las negociaciones y con la misma él entra a donde estaba la reina y le dice: por 30 monedas de plata entregaron a mi señor y lo crucificaron. Y ahora ustedes van a hacer lo mismo por este dinero que quieren aceptar para que se queden aquellos que mataron a Jesús. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Que la reina Isabela firma el decreto de expulsión y los judíos salen todos de España. Bien triste la historia. Podemos ver la migración y el asentamiento de los judíos españoles. Muchos de ellos pues fueron a América. De España salieron, como ustedes pueden ver, fueron a Francia, fueron a Bélgica, toda esta área, Alemania, y buscando lugar entre el siglo XV y el siglo XVII. Muy interesante. Esto todo era el Imperio Otomano, cuando aquello no había pasado la Primera Guerra Mundial todavía, así que el Imperio Otomano era vigente en todo esto que hoy día es Turquía, Siria. Toda esta área la tenía el Imperio Otomano. Entonces, hay un tiempo en la vida de Europa que le dicen el oscurantismo. Edad media del 476 hasta el 1453. Este periodo comprendido del 406 hasta el 1400 es la fecha de la caída, en el 476, la fecha de la caída del Imperio Romano del Occidente, porque queda el Imperio Romano del Oriente. La era del oscurantismo, le dicen, se restringía el conocimiento. No querían que las masas aprendieran.
Esa es otra situación que se presentó. Fue una oposición sistemática a la instrucción de las masas. Fue una oscuridad deliberada. Recuerden que durante estos tiempos no existían los medios de comunicación. No había teléfono, no había chismosita, no había nada para poder enterarse de las cosas que pasaban en el mundo. Una oscuridad completa. La oscuridad de la mente humana se hacía palpable ante la imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos. Recuérdense que dijimos de Inocencio III. El Papa tenía el poder. El pueblo no podía decir, pero eso no puede ser. No podían hacer eso de ninguna manera, no podían criticar. No se admitía crítica a lo que se enseñaba desde el púlpito. No había internet, radio, televisión. De ahí llegaba, del púlpito llegaba la información a las casas. No había Biblia y la misa se hacía en latín. Por lo tanto, era una oscuridad completa en el pueblo. Esa fue otra situación. Los judíos de Europa fueron separados de las principales corrientes de la vida política, social y cultural de los países. Ellos formaban una clase aparte y negado todo derecho de ciudadanía. El efecto total del esquema medieval era de segregar completamente al judío de su medio ambiente. Política, social e intelectualmente, el judío tenía que ser cortado de todo contacto con el mundo gentil. Este aislamiento fue simbolizado y llevado a cabo con la institución del gueto. Hitler no inventó el gueto. Ya el gueto estaba andando desde entonces. Un término que fecha desde el año 1516, cuando la República de Venecia ordenó la segregación de los judíos a un cuartel especial conocido con el nombre de Gueto Nuevo o Nueva Fundación de Metales. Precisamente el edificio usado para el gueto era una fundación de metal, le decían la palabra gueto. Aquí pueden ver cómo ya ellos estaban identificados, pueden ver el redondelito en la ropa de ellos, y esta es una entrada al gueto, y aquí tienen otra entrada al gueto. Muy interesante lo que pasa en estos guetos. En España se llamaban juderías. En Francia todos los nombres, pero todas estas naciones tenían guetos. Juderie en Francia, Judengas, Alemania y Austria, Judenstraat en Holanda, Giudecca en Italia. Así que cada una de estas naciones tenía guetos. ¿Okay? Y esta es la entrada al gueto nuevo. Fueron separados de toda la vida política. Pero ¿qué pasaba aquí? Por ejemplo, los niños, cuando estaban dentro del gueto, llegaban a las calles a jugar, no podían hacer ruido. Se hacía mucho ruido y daba la casualidad que pasaba un sacerdote, el peligro era que se llevaban a los niños y los convertían entonces al catolicismo. Y el problema es que los padres no podían hacer nada en contra de eso. Hubo un caso conocidísimo que se llamaba Mortara, el apellido del nene era Mortara. A ese niño lo agarraron, se formó una porque los padres sí trataron de sacar al niño de nuevo de ser un sacerdote católico, lo hicieron sacerdote, creció en el convento, lo hicieron sacerdote y le instilaron un odio a su gente. Ese fue el caso de Mortara. Hasta eso le hacían, le robaban los niños. Aquí vemos entonces los guetos judíos del año 1215 hasta 1870. Esto también es de Martin Gilbert. Por ejemplo, los punticos. Cada vez que ustedes ven un puntito negro, estos son los guetos principales establecidos por orden de las autoridades municipales. Mire cuántos habían. Donde quiera. En Frankfurt, esta es Alemania, España, Italia, mire cuánto había en Italia. Hoy día todavía están ahí.
Hay familias en Italia que se han quedado ahí nada más que para enseñarle al mundo prueba de que eso existe, existió y existe todavía. Sacaron hace poco un video sobre los judíos italianos. Aquí los tienen, todos estos puntitos negros. Y esta era la zona de residencia en Rusia. Mire qué tamaño, mucho más grande. Y ahí ustedes pueden ver la película, la famosa película, ¿cómo se llama? El violinista en el tejado, esa misma. Y ahí es donde precisamente se desarrolla esa película. Y ustedes ven al final de la película cómo vienen los ejércitos y los sacan. Increíble. Además tenemos también países donde los judíos vivieron en comunidades cerradas, sujetos a penalidades legales si salían fuera de su barrio. Es bien interesante porque dentro de esos barrios ellos tenían todo. Tenían sinagoga, hicieron sinagoga, hicieron kosher para hacer el corte de los animales, que ellos lo hacen especial para sacarle la sangre. Y esa es otra que vamos a ver más adelante. Ellos no tienen nada que ver con sangre. Para ellos la sangre, en los tiempos bíblicos de sacrificio, la sangre se tiraba en el piso y se tapaba. La usaba el sacerdote nada más que para tocar los 4 puntos del arca, y después de ahí la sangre se tapaba en el piso. Esa fue otra acusación que vamos a ver más adelante. Unas situaciones que verdaderamente, y era el poco conocimiento. Por eso yo estoy aquí. Yo quiero que el mundo sepa, los pocos o muchos que van a ver estos videos, que vean todas las equivocaciones que el mundo ha hecho con este pueblo. Hay que verlo, hay que entenderlo. Entonces, aquí vemos judíos de Europa Central del 1000 al 1500. Mire, cada vez que ven uno, son ciudades donde los judíos fueron atacados con violencia o expulsados. Todo esto que ustedes ven aquí. Entonces, lugares donde fueron expulsados o los trataron mal. Fíjese bien, entonces iban buscando siempre otro lugar. Como la película que se dice al final, dice, ¿dónde tú vas? Yo voy a Israel. ¿Dónde tú vas? Yo voy para América. ¿Ves? En la película. Praga, capital de Checoslovaquia, Berlín, Frankfurt, Alemania, Nuremberg, Múnich, Colón, Budapest, Alsacia, Zúrich, Viena, Varsovia, Berna, todos esos lugares, ellos sufrieron persecución. Todos esos lugares. Entonces, antisemitismo europeo de 1845 a 1914. 1911, fíjense que estamos llegando ya al tiempo más o menos acercándonos a los tiempos de la Primera Guerra Mundial. En Francia, en Austria, Hungría, en Italia, sinagogas incendiadas, cargos de asesinato ritual. Estos frecuentemente derivan en violencia popular contra los judíos que son acusados de usar la sangre de los niños cristianos para preparar el pan sin levadura. Entonces, si ustedes pueden ver, es acusación tras acusación. Los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de regir el capitalismo. Si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades. Si viven en el país judío, de ser racistas. Cuando gastan su dinero, se les reprocha ser ostentosos. Cuando no lo gastan, son ávaros. Son tildados de cosmopolitas, sin raíces, o de chauvinistas empedernidos. Si se asimilan al medio, se les acusa de quinta columnistas, si no, de recluirse en sí mismos.
Este fue un libro escrito por Gustavo Peretnik que se llama España descarrilada y lo escribió en el 2005. Así que eso, si no era una manera o de la otra, eran acusados. ¿Okay? Ese es el problema del judío. Algo interesante aquí es, por ejemplo, donde dice, si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades. Ustedes van a ver que la lealtad del judío siempre es del país donde ellos viven. Ellos todos han servido en los ejércitos de las naciones a donde han estado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante de nuevo. Esto es una sátira y me encanta, pero voy a ver la sátira y al final de la sátira voy a explicar en sí quién tiene la culpa de esta sátira. Dice, me mudo a un nuevo barrio y al poco tiempo tengo problemas con un vecino. Discuto, me hostiga, lo denuncio, me discrimina. Es un mal vecino. Y lo peor es que hay otros vecinos también, muy, pero muy malos, que lo apoyan. Me mudo a otro barrio y otra vez lo mismo. La plaga de los malos vecinos. Me envidian. Pienso, son estúpidos y soberbios. Están enfermos. Y mientras digo que soy el elegido de Dios, me voy mudando de barrio en barrio. Cambio de clima, de regiones. Cruzo océanos, desiertos, bosques. Cambio, pero más tarde o más temprano, en todos lados lo mismo. Esos malditos, malos vecinos que no me entienden y que me acusan falsamente. Pasan los años y los años, pasan los siglos. Soy el eterno errante. Pasan miles de años. No importa las regiones, ni el color de piel o la religión, ni la lengua que hablen mis vecinos, ni el régimen político que los sustente. Siempre acabo teniendo problemas y a los cuatro vientos proclamo y escribo en sagrados papiros mi papel de víctima. Milenios de malos vecinos que jamás me entendieron. Por lo que concluyo, según mi sana e irrefutable lógica, que el problema está con los vecinos y no está en mí, malditos vecinos. Es una sátira. Y verdaderamente la culpa es de los vecinos. ¿Por qué? Porque el vecino es el que tiene problemas, no es él. Donde quiera que él va, se encuentra con malos vecinos. Pero en sí el malo vecino, ese es el que le habían enseñado que el judío había matado a Cristo. Por lo tanto, tengo que estar en contra de ese judío. Así que el problema no era del judío, el problema era del vecino, que no pudo sobrepasar ese odio, esa cosa en contra de ellos. No pudo amar al vecino, no pudo amar al judío. Por eso él dice, el problema está en los vecinos. Me di cuenta, no en mí. Muy simpática la sátira, pero es una realidad. Como vamos a no decir ni siquiera cristianos, vamos a decir que como seres humanos no podemos vivir una persona al lado de la otra, una familia al lado de la otra, y poder ayudar una familia a la otra que está viviendo al lado tuyo, ya sea judío, ya sea islámico, ya sea cristiano, ya sea lo que sea. En lugar de tener una vida como esta, de amargura contra el judío que se mudó al lado tuyo. Por eso él dice, me di cuenta que no fue mi culpa, fue la culpa del vecino. El vecino no supo amar, no supo perdonar, no fue enseñado a amar a otro. Esta es otra cosa también que sucedió mucho, lo que se llama el libelo de la sangre.
falsas acusaciones de crimen eran frecuentemente cargadas sobre los judíos. Y debido al hecho que casi todos se negaban a ser bautizados, intensificaba el rencor de sus acusadores. Esto se llamaba el asesinato ritual. Y el patrón era el siguiente: un cristiano desaparecía y los judíos eran acusados de haberlo crucificado para mofarse del martirio de Jesús. Esa es una acusación. Eran acusados entonces de usar la sangre para un ritual. Se alegaba que la sangre era distribuida entre la comunidad judía, o en versiones más elaboradas, que servía como ingrediente necesario en la preparación del matzah de la Pascua. Sus propiedades entonces eran confiscadas, entradas monetarias entregadas a la iglesia local, imposible. Pan sin levadura que lleva nada más que agua, harina y un poquito de sal. Increíble. Entonces, por ejemplo, decían, se perdía un niño. Pues ese niño es cristiano. Se lo llevaron, aquí lo tienen al niño, le están sacando la sangre para hacer el pan sin levadura. Esa es otra de las acusaciones. Se llama acusación del libelo de sangre. Aquí tiene este hombre, esto probablemente o ruso o no entiendo el lenguaje que tiene, pero parece que quizás sea Rusia por la estrella que tiene dentro de la estrella de David. Y el hombre, por supuesto, este es un judío y está tomando sangre, lo cual ellos no pueden hacer, lo cual ellos ni siquiera miran la sangre. Esto fue también revivido por los nazis y lo usaron en contra de los judíos. Aquí tienen otras pinturas de un niño también, a los cuales ustedes pueden ver que de aquí de la yugular a esta criatura le están sacando la sangre para hacer el pan sin levadura. Y aquí de nuevo. Esto fue en Hungría, a uno de los niños aquí, abriéndole la vena y chupando la sangre del niño. Polonia, Lituania y Rusia. Aquí pueden entonces ustedes ver de nuevo judíos escapan de Alemania, comenzando en el 1069 y continuando a lo largo de los siglos 12, 13 y 14. El alemán que ellos hablaban se convirtió entonces en lo que se llama el Yiddish, que era una mezcla de alemán con hebreo. ¿Okay? Entonces aquí, tumultos antijudíos, los judíos son restringidos y seguimos con el mismo cuento. Esto es un libro que se llama Los Protocolos de los Ancianos de Sion. Este libro fue una farsa, no es verdad, y fue escrito, pero se ha usado grandemente en contra de ello. Pasaron a ser parte de la propaganda nazi para justificar la persecución. Se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes alemanes. En el libro Holocausto, la destrucción del pueblo judío en Europa, se afirma que Hitler utilizó los protocolos como un manual en su guerra de exterminio de los judíos. No hubo nunca pruebas concluyentes de los protocolos fueran una burda falsificación. Tenían gran popularidad y grandes ventas en los años 20 y 30. Se tradujeron a todos los idiomas de Europa y se vendían ampliamente en los países árabes, Estados Unidos e Inglaterra. Este libro lo que dice es que existe una trama mundial para que los judíos tomen el gobierno mundial o el famoso nuevo orden mundial, cosa que no es así. Que haya judíos metidos en eso, cualquier cosa es posible, pero eso no quiere decir que hay un grupo completo de judíos que están metidos en eso. Eso no existe. Eso fue una farsa.
A partir de agosto del 21, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos y fueron tema de estudio en las aulas alemanas después que los nazis llegaron al poder. Mire qué interesante se pone esto. En los protocolos de Sion, esto salió aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? ¿Han escuchado ustedes que ningún judío murió en el 9/11? ¿Qué te dice esto? Te está diciendo que los judíos fueron los que llevaron a cabo el 9/11. Porque ninguno murió en el 9/11. Así que si ninguno murió en el 9/11, ellos tenían que haber sabido que eso venía y por eso no fueron a trabajar o algo pasó que fueron los culpables de esto. La otra, este es islámico y esa es la lucha que tenemos hoy día. Dice, porque el mundo entero se encuentra engañado y atormentado por ellos. Ya en este tiempo en adelante podemos ver que este era un judío en Europa. Estas caricaturas que ustedes ven aquí cundían por toda Europa. El judío había sido estereotipado de tal manera que no se parecía a un ser humano. Narices grandes y curvas, gordo, pequeño, de pelo negro, calvo, con cara de monstruos. Y siempre buscando la oportunidad de violar a una joven. Y por supuesto, tifus, plamisti, quiere decir que eran culpables también del tifus y de cualquier plaga que viniera sobre la tierra. Esto se veía mucho en periódicos antisemitas. Eran acusados de usureros, que aquí lo pueden ver, que le roban el dinero al pueblo y culpables de las plagas que le sobrevenían al mundo. Este varón, Martín Lutero, la Reforma Cristiana. 8 movimientos surgieron como resultado de la Reforma. Los anabautistas, los menonitas, los puritanos, los calvinistas, los anglo-católicos, los racionalistas, los pentecostales. Cuando el papado se canse de llamarme hereje, me puede llamar judío. Eso dijo Lutero. Cuando Lutero sale de la Iglesia Católica, lo primero que hace es, se acerca a los judíos. Pero sabe, no puede hacer lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Convertirlos. ¿Qué más vas a hacer? Si lo convertimos, seguro que ya viene Jesús, pues entonces hay que convertirlos. Juan Calvino en Francia, Ulrico Zwinglio en Suiza, Enrique VII en Inglaterra, todo eso nace con la Reforma Cristiana. Pero el famoso Lutero dijo lo siguiente. Se equivocó de nuevo. Dios los odia. Y también son odiados por los apóstoles y toda persona que es de Dios. Sus sinagogas y escuelas deben ser quemadas. Lo que no se queme debe ser enterrado para que nadie nunca pueda ver una piedra o pedazo de ella. Sus casas despedazadas y destruidas de la misma manera. Palabras de un siervo de Dios. Se le debe quitar todos sus libros de oraciones y el Talmud. A sus rabinos se les deberá prohibir enseñar con penalidad de vida y miembro. Prohibir alabar a Dios, darle gracias, orar entre nosotros y los nuestros. Eso dijo Martín Lutero. El luteranismo. Hasta el día de hoy el luteranismo no es muy amigo de los judíos. Los viles términos que este hombre usó para luchar contra los judíos y el judaísmo fueron peores que los usados por el clero católico, hasta el extremo de desearles una completa exterminación. Lutero comentó:
concerniente al Evangelio son enemigos nuestros. La palabra enemigo debe ser tomada en un sentido pasivo, o sea, merecedores de ser odiados. ¡Wow! Martín Lutero, el hombre que abrió las puertas del catolicismo para que salieran, puso 95 tesis en la puerta del papado, de todos los errores que el papado estaba cometiendo, y él sale, se hace amigo de los judíos y después se vuelve en contra de los judíos. ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el Señor que ama a todos? Son sus hermanos. Miriam, María, era judía. ¿Dónde nació él? En Betlehem, de Judá. ¿Cómo es posible que una cosa como esta haya sucedido? Queda esto pie con bola de lo que pasa ahora en adelante. Hitler se agarra de esto. Usa Martín Lutero. Este hombre entonces ahora se vuelve el que le enseña a Hitler lo que tiene que hacer. Hay que odiarlo. Dígame usted cómo es posible. Primero los católicos y ahora los protestantes. ¿Qué hacemos nosotros entonces si nos decimos cristianos? ¿Cómo nos podemos llamar cristianos? ¿Cómo yo me puedo poner delante de un judío y decir, yo soy cristiano? Oh, gracias, te veo luego. ¿Cómo es posible? ¿Ve? Por eso esto es importante que salga. Esto es importante que se estudie y que lo vea el mundo. Porque verdaderamente fueron los pecados del hombre el que mató a Jesús. Así que si los judíos tenían culpa, bueno, pues yo también. Y yo soy pecadora. Y yo creo que todo que me escucha, no me digan que no tienen pecado, porque todos tenemos algo. Todos hemos hecho algo de que arrepentirnos. Tenemos que pensar un poquito cuando hablamos y decimos, asegurarnos que miramos la palabra de Dios y hablamos y enseñamos de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso les dije que estas últimas clases son las más difíciles para mí, porque si me considero cristiana, seguidora de Cristo, tengo que revisar, pero ¿quién era Cristo? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Yeshua? El rey Wilhelm II de Prusia, el 15 de junio de 1988, murió el 18 de noviembre de 1918, dijo lo siguiente: sé por cierto que 9 de cada 10 alemanes, aquí empezamos a ver ya la intención de Alemania, dice, 10 alemanes se apartarían de mí con repugnancia al enterarse de que simpatizo con los sionistas y les brindo mi protección. Los judíos chupan la sangre de los cristianos. Los judíos asesinaron a Jesucristo. Dios los castiga por el deicidio. El castigo de los judíos proviene exclusivamente de Dios, quien no autoriza a ningún ser humano a ensañarse con ellos. ¿Perdón? Él dijo, sería un enorme logro para Alemania, si el mundo hebreo elevara hacia mí su mirada agradecida. El sionismo encaminará la energía creadora de la estirpe de Sem hacia asuntos mejores
que de chupar la sangre de los cristianos. Aquí viene el otro varón. Y dice, muchos semitas dedicados ahora a instigar a la oposición y poseídos por el demonio del socialismo, emigrarán hacia el oriente, donde con seguridad encontrarán una ocupación más digna y no destinada a terminar necesariamente en la cárcel, como en el caso antes mencionado. Así que entonces los judíos chupan la sangre de los cristianos, asesinaron a Jesucristo, Dios los castiga. Y si ellos volvieran su mirada a Él, pues entonces las cosas cambiarían. Porque Él entonces los iba a cubrir, los iba a ayudar. Eso es lo que Él está diciendo. Pero con todo y eso, asesinaron a Jesucristo. Lord Boyd de Escocia dijo lo siguiente: podéis decir que habéis sido oprimidos y perseguidos. Esa ha sido vuestra fuerza. Habéis sido golpeados hasta convertiros en muy fino acero. Y es por ello que nunca habéis sido quebrantados. Tremenda frase. Tremenda frase. Y eso lo usa mucho el cristianismo. Como oro te han pulido, te dicen de los púlpitos. Te tienen que pulir al igual que el oro. Bueno, si hay que pulir como el oro, me voy a tener que ir para el judaísmo. Porque eso sí fue pulido como el oro. Y eso es lo que él está diciendo. Haber sido oprimido y perseguido. Precisamente por eso eres fuerte. Convertido en fino acero, dándote duro, pero no has sido quebrantado. Por eso siguen en las naciones, siguen con sus sombreritos, con su ropa, con sus camisas blancas, pantalones negros, sus risitos en la cabeza, y ahí están, en las naciones. Y muchos han regresado a la tierra que Dios le prometió, esperando por el Mashiach. Esperando por el Mashiach. Lengua malvada corta más que espada. ¿Cómo te parece? Madre Rose Thering, Orden de las Carmelitas. 9 de agosto de 1920, murió el 6 de mayo de 2006. La Madre Rosa creció en los años 1920, en un pueblito casi todo católico de Plain, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, donde su mamá y profesoras enseñaban que los judíos habían matado a Jesús, de acuerdo con la doctrina católica. Y ella comenta y dice lo siguiente: pero yo había entendido algo diferente de mis libros y que Dios es toda bondad. Esa acusación no tenía sentido para mí. Madre Rosa comenzó sus investigaciones sobre el antisemitismo en la Universidad de San Luis, donde hizo su doctorado. Durante este tiempo examinó los libros y materiales de enseñanza católicos que contenían numerosos pasajes en contra de los judíos. Su trabajo fue presentado al Vaticano y en el 1965 el Papa Juan XXIII convino el Segundo Concilio Vaticano redactando un documento que se llama Nuestra Aetate en nuestros tiempos, declarando que los acontecimientos de la muerte de Jesús no puede ser atribuido contra todos los judíos sin distinción, entonces vivos, ni contra los judíos de hoy día. Y el Papa se arrepiente
de lo que se dijo y se escribió antes. Sobre la manera que este asunto debía ser presentado en la instrucción del catecismo, se añadió: los judíos no deben ser presentados como rehusados o maldecidos por Dios. Demasiado tarde. Bueno, el dicho es, ¿cómo es que dice el dicho? Nunca es tarde si la dicha es buena. Así que podemos decir que a pesar de que es tarde, pero por lo menos ahora ha habido una cierta reconciliación entre el cristianismo y el judaísmo. La vida de la Madre Rose fue el sujeto de un corto documental llamado La Pasión de la Madre Rose. Fue nominada en el 2005 para un premio de la Academia en su categoría. Tremenda. Eso es lo que me pasó más o menos a mí, en el sentido de que cuando yo iba al convento donde yo me crié, eso es lo que yo escuchaba. Hasta que por fin empecé a estudiar y dije, Dios mío. Y eso fue lo que le pasó a ella. Ella dijo, esto no puede ser, es imposible. Yo me recuerdo que yo lloraba. Cuando me puse a estudiar, yo no puedo creerlo, que este pueblo ha resistido tanto tiempo, tantos siglos, una persecución increíble. Y déjeme decirle, no estamos lejos de otra. Nostra Aetate. Al conocerse los horrores del Holocausto tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos sacerdotes, teólogos y laicos católicos promovieron la revisión del tratamiento teológico que la Iglesia daba al judaísmo, que ya se había planteado en el periodo de entreguerras. Como reacción al antisemitismo nazi, en esta toma de conciencia desempeñó un papel muy importante también el judío francés Jules Isaac, cuya familia fue víctima del genocidio nazi. Este denunció que el origen del antisemitismo se encontraba en el antijudaísmo cristiano y su enseñanza de desprecio hacia los judíos. El pueblo de deicida, según el cristianismo, por lo que el antisemitismo nazi no hizo sino reanudar y llevar a su punto de perfección una tradición de odio y desprecio. ¿Qué les digo? ¿Con qué termino? ¿Qué más puedo decirles? Yo creo que las láminas son suficientes para decirles a ustedes. Y otra cosa, las próximas láminas que vamos a ver es de este tiempo. Esto no ha cambiado. Ha continuado desde Lutero para adelante. Ha tomado diferentes formas, pero siempre ha estado ahí. Así es que, si quieren estudiar un poquitito más conmigo, para la próxima, si el Señor nos permite, aquí estaremos. Que el Señor los bendiga. Terminé.